La India y Pakistán, dos potencias vecinas del sur de Asia, comparten una historia compleja marcada por conflictos territoriales, rivalidades religiosas y ambiciones geopolíticas contradictorias. Desde su independencia en 1947, ambos países disputan la región de Cachemira, lo que ha alimentado tensiones que ya han llevado a varias guerras. Por eso en este video te proponemos descubrir la historia de las relaciones entre estos dos países, los conflictos y la situación actual. ¿Listo? ¡Vamos allá! La historia de las relaciones entre India y Pakistán comienza con el fin del Imperio Británico en la India en 1947. Durante este periodo de descolonización, los británicos, bajo la presión de los movimientos nacionalistas, deciden dividir el subcontinente indio en dos estados distintos: India, mayoritariamente hindú, y Pakistán, mayoritariamente musulmán. Esta partición, basada en diferentes religiosas, provoca desplazamientos masivos de población y violencia intercomunitaria que causará más de 1 millón de muertos y millones de desplazados. Esta separación brutal deja huellas profundas, y desde los primeros años de su existencia, India y Pakistán se convierten en rivales. Uno de los principales puntos de tensión entre los dos países es Cachemira, una región montañosa situada entre India y Pakistán. Además, Cachemira también interesa a actores exteriores como China, que controla una parte de la región desde una breve guerra con India en 1962. Las tensiones fronterizas entre China e India en Ladakh, especialmente con los enfrentamientos de 2020, complican aún más la situación, ya que Pekín mantiene buenas relaciones con Pakistán. Las relaciones trilaterales que entre India, Pakistán y China influyen por lo tanto de manera significativa en el contexto estratégico de la región. Pero volvamos a las relaciones indo-pakistaníes. Durante la independencia, los estados principescos tenían teóricamente el derecho de elegir su vinculación a uno u otro país. En ese momento, Cachemira estaba gobernada por el Maharaja Hari Singh, un hindú, mientras que la mayoría de la población era musulmana. Hari Singh vaciló entre unirse a India o a Pakistán, esperando permanecer independiente. Sin embargo, decidió firmar un acuerdo de adhesión a India. Esta decisión desató la primera guerra indo-pakistaní, que tuvo lugar entre 1947 a 1948, que terminó con un alto al fuego y la creación de una línea de control dividiendo Cachemira en dos partes. Desde entonces, aproximadamente 1/3 de Cachemira está bajo control de Pakistán y 2/3 bajo el control de India. La Segunda Guerra Indo-Pakistaní estalló en 1965. Fue desencadenada por la Operación Pakistaní Gibraltar, destinada a infiltrar Cachemira, India, para provocar una revuelta. En respuesta, India lanzó ofensivas en Cachemira y en Punjab. El conflicto terminó con un alto al fuego bajo la égida de la ONU, con importantes pérdidas en ambos lados. La Tercera Guerra Indo-Pakistaní ocurrió en 1971 y se centró principalmente en el este de Pakistán, que luego se convirtió en Bangladesh. Este conflicto fue desencadenado por tensiones étnicas y políticas entre las poblaciones bengalíes y el gobierno pakistaní. India apoyó a las fuerzas bengalíes y el conflicto llevó a la independencia de Bangladesh. En la década de 1970, India comenzó a desarrollar un programa nuclear y realizó su primera prueba nuclear en 1974. En respuesta, Pakistán inició su propio nuclear, respaldado por ambiciones de paridad estratégica. En 1998, India y luego Pakistán realizaron pruebas nucleares, consolidándose como potencias nucleares en una región ya tensa. Finalmente, el conflicto de Kargil tuvo lugar en mayo y junio de 1999. Fue desencadenado por la infiltración de combatientes pakistaníes en la región de Kargil, en Cachemira, India. Las fuerzas indias llevaron a cabo una serie de combates para repeler a los infiltrados, logrando una victoria india. Como puedes imaginar, estos conflictos marcaron profundamente las relaciones entre India y Pakistán y tuvieron consecuencias duraderas en la región. Cachemira sigue siendo una región de mayoría musulmana dentro de India, y las tensiones locales se ven exacerbadas por los movimientos independientes. Estos movimientos enfrentan una parte a la represión por parte del ejército indio, y la región se convierte en una de las más militarizadas del mundo. De hecho, la región de Cachemira está marcada por la presencia de grupos armados, algunos pro-independencia, otros pro-pakistaníes, a los que India acusa de recibir apoyo directo o indirecto de Pakistán. Estos grupos son representantes de atentados y ataques contra las fuerzas indias y a veces contra civiles.
Pakistán niega apoyar a estos grupos, pero afirma respaldar los derechos de los cachemíes a la autodeterminación. Sin embargo, atentados como el de Pulwama en febrero de 2019, en los que murieron 40 miembros de las fuerzas indias a manos de un grupo basado en Pakistán, avivaron las tensiones. En respuesta, India llevó a cabo ataques aéreos sobre objetivos presuntamente terroristas en Pakistán, y ambos países estuvieron nuevamente al borde de la guerra. Las tensiones alcanzan un nuevo punto álgido en agosto de 2019, cuando el gobierno indio, bajo el impulso del primer ministro Narendra Modi, decide revocar el artículo 370 de la Constitución, que otorgaba un estatus especial al estado de Jammu y Cachemira. Esta decisión retira la autonomía de Cachemira a India y divide la región en dos territorios administrativos, Jammu y Cachemira y Ladakh, bajo el control directo de Nueva Delhi. Pakistán y muchos habitantes de Cachemira denuncian esta decisión como una violación de los derechos de la región. Esta decisión se acompañó de arrestos masivos, un bloqueo total de este estado y un corte de las comunicaciones que duró meses. Además, la India reforzó sus fuerzas armadas en la región para contener las manifestaciones. También se observa que desde la suspensión del artículo 370 en 2019, las autoridades indias han restringido la libertad de los medios de comunicación y las manifestaciones públicas, limitando así drásticamente las libertades civiles. El país también ha tomado medidas para permitir que los indios ajenos a la región puedan comprar tierras y acceder a empleos gubernamentales, así como becas de estudio. Esta política ha sido denunciada por los defensores de los derechos humanos como un colonialismo asentamiento. En diciembre de 2023, la Corte Suprema confirmó la retirada de la semi-autonomía de Cachemira. El primer ministro indio, Narendra Modi, saludó inmediatamente esta decisión, calificándola de histórica. La Corte Suprema de la India también ordenó la realización de elecciones de Jammu y Cachemira antes del 30 de septiembre de 2024, considerando que este debería ser puesto en igualdad de condiciones con otros estados indios. El último evento hasta la fecha, en agosto de 2024, 2 soldados indios fueron asesinados en combates con separatistas de Cachemira. Un mes antes, los combates causaron 11 víctimas entre los militares indios. A pesar de esto, el año de 2024 ha mostrado un acercamiento en las relaciones indo-pakistaníes. En marzo de 2024, aunque los dos países no tienen relaciones comerciales desde hace más de 4 años, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, insinuó que la reconciliación podría pasar por el comercio. Esto se debe a la presión de los círculos económicos pakistaníes, que han lanzado llamados para alertar sobre la situación comercial con la India. De hecho, Pakistán compra mercancías provenientes de la India, pero a través de Dubái o Singapur, lo que aumenta considerablemente los costos. Así, Islamabad importaba mercancías indias por cerca de $2.000 millones. Sin embargo, actualmente no parece haberse llegado a ningún acuerdo. Luego, en junio de 2024, el primer ministro de Pakistán felicitó a Narendra Modi, el primer ministro nacionalista hindú, el día siguiente de su toma de posesión. Finalmente, en octubre de 2024, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, llegó a Islamabad para asistir a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización intergubernamental cuyo objetivo es promover la cooperación entre sus estados en miembros de campos. Esto marcó la primera visita de un jefe de la diplomacia india al suelo pakistaní en casi una década. ¿Significa esto que estamos acercándonos a un deshielo en las relaciones indo-pakistaníes? Solo el futuro nos lo dirá. Las relaciones entre la India y Pakistán oscilan, por lo tanto, entre la hostilidad abierta y los esfuerzos de diálogo. Aunque los dos países mantienen vínculos comerciales limitados y relaciones diplomáticas bajo supervisión, las tensiones en Cachemira y la cuestión del terrorismo continúan pesando fuertemente. Su arsenal nuclear hace improbable una guerra total, pero el riesgo de conflictos localizados sigue siendo alto, y cada incidente podría desencadenar una crisis mayor. La paz, aunque deseada por muchos actores regionales y mundiales, sigue estando comprometida por los profundos desafíos y las recientes escaladas.